¿Se escucha bien, por favor? Buenos días, doctor. Sí se le escucha. Ah, ya, gracias. Muy amable. Bien. Entonces, siempre que hemos tenido a bien tener una historia clínica y examinar un paciente, hemos registrado el pulso. Y el pulso siempre lo hemos considerado, ¿no?, como solamente el registro de una cifra. Y eso no es tan así en realidad, ¿no? Hay que tenerle y darle la connotación a este hallazgo. Y así, por ejemplo, en la enfermedad arterial periférica, se señaló desde el punto de vista de la epidemiología que una de cada 5 personas con edad mayor de 65 años que visita al médico de atención primaria padece de enfermedad arterial periférica. Y eso lo podemos fácilmente, ¿no?, con la semiología arterial, más o menos ir, ¿no?, esbozando una hipótesis diagnóstica respecto a esta morbilidad. Y sobre todo, ¿no?, cuando lo definimos con el índice de brazo tobillo, punto. Es un método muy eficaz, incluso incluso en pacientes asintomáticos, pero que tienen algunas comorbilidades y tienen mayor de 65 años. Uno de cada 10 de estos pacientes presentarán síntomas clásicos de claudicación intermitente. Y entonces uno pregunta, ¿qué cosa es la claudicación intermitente? Es el dolor que se presenta cuando el paciente, por decir, no camina 2 cuadras o 150 metros, y luego del mismo tiene que hacer haciendo este tipo, ¿no?, de actividad de reposo, le pasa el dolor. Nuevamente hace su actividad y presenta nuevamente el dolor. Es decir, ¿no?, está en relación, ¿no?, está en relación con la actividad. Sin embargo, si se confía mente en los síntomas clásicos de la claudicación intermitente, muchas de las enfermedades arteriales periféricas pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y aquí nos da un registro más o menos para considerar, ¿no?, la magnitud del problema. Como decía, esta es una patología que puede dar problemas, esa es la enfermedad arterial periférica. Y entonces, es un fuerte marcador de existencia de otras patologías que tienen que ver, ¿no?, con la aterosclerosis en otros territorios vasculares. Tiene un riesgo 3 veces superior para mortalidad por cualquier causa y 6 veces superior de fallecer a consecuencia cardiopulmonaria. Y así, ¿no?, si vamos hacia el módulo que estamos desarrollando, el cardiovascular, bueno, para lo que estamos llevando, para el grupo que está llevando este módulo, ¿cómo vamos a observar una arteria, ¿no?, un corte transversal, por ejemplo, yendo ya a lo que es la irrigación coronaria, ¿no? Acá tenemos un vaso a la izquierda, ¿cierto?, cuyo lumen está disminuido por una placa atrial. Tenemos en la parte de en medio, ¿cierto?, un vaso con una placa aterosclerótica, pero ya hay un trombo ahí, ¿no? O sea, hay una fisura de la placa y se ha producido toda una serie de fenómenos que da lugar a la formación de este trombo, que felizmente no oblitera totalmente la luz del vaso. Pero si nos vamos al extremo derecho, observamos la placa, el trombo y la obliteración total de la luz del vaso. Y entonces, si esto lo correlacionamos con un registro, vamos a obtener la siguiente imagen. Cuando hay una obliteración total, obviamente va a haber un supradesnivel del segmento ST. Cuando aún hay una luz, ¿no?, que permite un son de flujo sanguíneo, va a haber un desnivel inferior, ¿no?, del segmento ST. Y así sucesivamente, entonces podemos llegar a la conclusión que este es un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST, y los anteriores sin elevación del ST, pero que pueden, ¿no?, obviamente, con biomarcadores, ¿no?, pasar aún más el diagnóstico, ¿no?, y a lo mejor llegar, ¿no?, que este paciente tiene un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿no?,
o solamente sin elevación del ST, pero que tiene biomarcadores como son las troponinas. Y para ello es necesario, ¿no?, el recuerdo anatómico que hacemos, ¿no?, en el módulo sobre la irrigación coronaria, ¿no? Prácticamente ya está representado, ¿no? La descendente anterior, fleja, y la arteria coronaria derecha. Y entonces es importante conocer la estructura misma, ¿no?, de las arterias. En sí, las arterias no se palpan. Lo que se palpa es el impulso, ¿no?, de la onda de presión. Entonces, ¿qué características tenemos que tener en consideración de ello? Es que son lisas, son blandas y de recorrido rectilíneo. Cuando palpamos, sobre todo en pacientes seniles, ¿no?, una arteria cuyas paredes son engrosadas, ¿no?, obviamente, ¿no?, por la presencia de placas ateromatosas, y los semiólogos le han denominado, bueno, esa es una arteria en tráquea de pollo, ¿no? Y entonces el pulso no se va a percibir, ¿no?, porque hay una rigidez, ¿no?, en las paredes de las arterias en esta situación, ¿no? Obviamente, ¿no?, que las capas, ¿no?, desde el punto de vista anatómico, con corte transversal, ¿no?, de las arterias, nos va a mostrar que hay fibras elásticas, ¿no?, que permiten, ¿no?, sobre todo en la parte de la aorta, distender el vaso, ¿no?, cuando sale una columna de sangre. Y en los ancianos esta elasticidad se pierde, por lo tanto el flujo es mayor, ¿no?, y hay algunos problemas, sobre todo, ¿no?, el aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué cosa es el pulso? Es una onda determinada por la distensión súbita de las paredes de la aorta, originada, claro, por una eyección ventricular, ¿no?, cuando el ventrículo izquierdo alcanza una presión que sobrepasa, ¿no?, la presión diastólica de la aorta, 80 milímetros de mercurio, entonces se va a generar, ¿no?, una onda de presión. Y esa onda ya se ha determinado que más o menos tiene una propagación de 8 o 10 metros por segundo. Aún así, y lo que es más, ¿no?, la onda es más alejada del corazón determinado el periodo de preocupación. Entonces, hay que tener en consideración, ¿no?, que es una onda de presión y que lo que se palpa es la onda, ¿no?, se producen, más no las paredes de las arterias. Si estas fueran así, entonces estamos frente a un shock patológico. Y como tenemos a bien en esta parte de hacer el examen físico, ya hemos realizado, ¿no?, en las fechas anteriores al análisis, algunos aspectos que nos pueden conducir, ¿no?, a que este paciente pueda tener un problema de enfermedad periférica de otro tipo. Tenemos que consignarlos en la anamnesis, ¿no? La edad, ¿cierto? La edad es importante, ¿no? Ya hemos señalado en la primera diapositiva, mayores de 65 años, la posibilidad de una enfermedad arterial periférica. Las mujeres gestantes, de igual manera, ¿no? Las palpitaciones pueden ser causa, a lo mejor, ¿no?, de una arritmia cardíaca, ¿no? Por lo general, ¿no?, la fibrilación auricular. Dolor o calambres en las piernas, ya hemos señalado, ¿no? La claudicación intermitente, ¿no? Dolor en la parte, ¿no?, posterior de la pantorrilla, producto de una insuficiencia arterial. Los cambios cutáneos, la palidez, la piel fría, ¿no?, úlceras, ¿no?, úlceras por problemas, ¿no?, de insuficiencia arterial periférica. Entonces señalaba, pero doctor, yo tengo acá tengo una úlcera, ¿no? Claro, es una isquemia crítica, que el siguiente paso es el infarto o la necrosis, ¿cierto? La gangrena. Y entonces, pero yo no soy diabético, sí, pero usted no es diabético, pero tiene un problema, ¿no?, de aterosclerosis. Hay que preguntar sobre los antecedentes del paciente, ¿no? Si ha tenido una arritmia cardíaca, si ha tenido una fibrilación auricular, que la misma puede manifestarse clínicamente, o, bueno, pues la fibrilación puede el paciente estar asintomático, ¿no?, en otras situaciones, palpitaciones, o una tercera forma puede tener una insuficiencia cardíaca, y otro es la presencia, ¿no?, de accidente cerebrovascular, ¿no?, un SB isquémico. El hipertiroidismo,
también, ¿no? Pacientes que llegan, ¿no?, con una taquicardia, ¿no? Y no hay otro hallazgo en el examen físico. Entonces, solamente ello, pedimos un TSH, un T4 libre, y efectivamente es un paciente, ¿no?, con hipertiroidismo. Y el tabaquismo también es como un factor de riesgo. Entonces, en la inspección, en lo que se refiere, ¿no?, a pulso arterial, semiología de arterias, tenemos nuevamente, tenemos que seguir, ¿no?, los pasos que a continuación, ¿no?, inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces decía, ¿no?, que la isquemia, cualquiera que sea la localización, ya sea a nivel de las coronarias, o ya sea en los miembros inferiores, produce dolor. Isquemia, sí, dolor. Esa es su forma de presentación típica, ¿no? Entonces, dolor torácico, ¿no? O claudicación intermitente en los miembros inferiores. Las parestesias es otra forma, ¿no?, de manifestarse. La ausencia de pulsos, como ya hemos señalado, las parálisis, la palidez y la poiquilotermia. ¿Qué cosa es claudicación intermitente, ¿no? Lo que llamamos fundamentalmente cojea, ¿no? Está cojeando. Así lo señala el paciente cuando llega, ¿no?, a la consulta. ¿Sabe qué, doctor? Cuando camino determinadas cuadras, siento dolor, cojeo, ¿no? Dejo de caminar, hago reposo unos 5 o 10 minutos y el dolor desaparece. Pero nuevamente camino y nuevamente se produce la misma molestia, ¿no? Entonces, es un trastorno intermitente de una función, ¿no? En este caso, producto de la isquemia. Ya no estoy diciendo, ¿no?, que hay problemas ahí. Entonces, el pulso arterial hay que valorarlo, ¿cierto? La anatomía de la arteria, desde el punto de vista de la frecuencia, la regularidad o duración, la igualdad, la amplitud, altura y la morfología de la onda. Esta es una onda, ¿no?, pulso arterial, es una onda de ascenso rápido. Acá en la parte casi ya llegando a la parte del pico, ¿no?, la máxima altura, hay una muesca anacrótica que no es palpable. Y luego hay un descenso, ¿no? Pero que este descenso es mucho más, claro, acá te dice rápido, pero es un poco más, en realidad es un poco más lento, ¿no? Acá hay una muesca anacrótica, ¿cierto?, que representa el cierre de la válvula auriculoventricular, ¿no? Luego del cierre de la válvula de la válvula aórtica, empieza, ¿no?, la relajación isovolumétrica, ¿no? Y más o menos, guiándonos de esta, ¿no?, de esta onda, vamos a encontrar algunas características diferentes en algunas patologías, ¿no?, donde ya no vemos este tipo de, ¿no?, de una onda ascendente y una onda descendente tal y conforme no se observa en la gráfica. La frecuencia, entonces vamos a ver una de las características semiológicas. Básicamente, ¿no?, y ya algunos ya saben, ¿no?, que menos de 60 y mayor de 90, algunos libros mayor de 100, ¿no?, ya estamos frente a un cuadro, ¿no?, anormal, ¿no? Sin embargo, la frecuencia de 40 latidos por minuto puede ser normal en un joven, ¿no?, en pacientes atléticos, pero un paciente de otro tipo de edad, eso no es totalmente normal, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Es necesario, de todas maneras, registrar conjuntamente con otros signos semiológicos. El ritmo, ¿no? Ya sabemos que el ritmo sinusal se origina en el nodo sinoauricular, y este va a producir un ritmo, ¿no?, regular y que varía ligeramente con el ciclo respiratorio, mediado por el nervio vago. Y esto más pronunciado en niños, adultos jóvenes y atletas, lo que se llama arritmia sinusal. Pero en realidad esto se considera, ¿no?, no tiene otra trascendencia desde el punto de vista, ¿no?, de dar algún tratamiento. Y hemos observado, ¿no?, en algunas situaciones, por ejemplo, sobre todo para los que están llevando, ¿no?, el módulo cardiovascular, cómo es que interviene la inspiración y la expiración, ¿no?, en algunos procesos.
Así tenemos que la frecuencia del pulso en la inspiración se acelera y la expiración se ralentiza. La presión arterial sistólica disminuye hasta 10 milímetros de mercurio y la expiración aumenta. La presión venosa yugular, ¿no?, disminuye, ¿no?, y en la expiración, ¿no?, aumenta. El segundo ruido cardíaco se desdobla y acá se funciona, ¿no? Justamente ayer hemos llevado, ¿no?, el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, fundamentalmente, ¿no?, del segundo ruido, que se ausculta mucho mejor en el foco pulmonar. Entonces, con la inspiración se desdobla, ¿no? Ya hemos señalado ahí con los alumnos, desdoblamiento amplio, desdoblamiento fijo y desdoblamiento paradójico. Y la presión venosa yugular también, ¿no? Entonces la presión venosa yugular disminuye, ¿no?, con la inspiración. Sin embargo, por ejemplo, en algunas patologías, como taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, ¿no?, la presión venosa yugular más bien aumenta, y eso se llama el signo de Kussmaul. No estoy hablando de la respiración de Kussmaul, sino el signo de Kussmaul. El volumen se refiere al grado percibido de pulsación y refleja la presión del pulso. Ya vamos a verlo más adelante. Entonces, algunas otras consideraciones semiológicas, ¿no?, del pulso. La regularidad, ¿cierto? ¿Y qué cosa quiere decir la regularidad? Que todas las pausas diastólicas son iguales entre sí, ¿no? Es el intervalo, ¿no?, entre las ondas, ¿no?, entre una R y R, ¿no?, hay una regularidad, ¿no? Entonces, y este intervalo, ¿no?, de las ondas pulsátiles, ¿no?, son equidistantes, ¿no?, como decía. Sin embargo, en algunas patologías, observamos, por ejemplo, en la gráfica, aquí ya se pierde la regularidad, ¿no?, que hay una extrasístole, hay un QRS ensanchado, ¿no?, y un ST, ¿no?, que tiene una deflexión negativa, ¿verdad? Entonces aquí ya se perdió la regularidad. Otros procesos en los cuales pueden ocasionar alteraciones en la regularidad es la fibrilación auricular, ¿no? Entonces acá, de igual manera, ¿no?, justamente hoy día miércoles se va a llevar a cabo, ¿no?, lo estamos exponiendo, ¿no?, para lo que lleva un cardiovascular, y ahí vamos a observar, ¿no?, cómo se pierde, ¿no?, esta regularidad en la fibrilación auricular. Y los bloqueos auriculoventriculares también, ¿no? Y esto se puede detectar mediante la palpación del pulso en la arteria radial, sí, relace, y usted puede estar ya frente, ¿no?, con una situación que pueda plantear una hipótesis diagnóstica en base a, ¿no?, lo que está usted realizando en el examen físico. La amplitud del pulso. Se señala acá que se describe en una escala de 0 a 4, ¿no? Entonces, la amplitud o altura de las pulsaciones depende de la presión diferencial o presión de pulso, ¿no? ¿Qué cosa es la presión de pulso? ¿No?, es el resultado de restar la presión sistólica con la diastólica, ¿no? Si tengo 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica, entonces hacemos una resta y obtenemos 40 milímetros. Por eso es lo normal, la presión de pulso, ¿no? No estamos hablando, ¿no?, de presión arterial media, eso es totalmente diferente, ¿no? Ya saben ustedes que la presión arterial media es la presión diastólica más un tercio de la diferencia. Y entonces, acá tenemos, ¿no?, la amplitud 0, ausente, no palpable, ¿verdad? Una cruz reducido, filiforme, apenas palpable, ¿no?, en los estados premortem sobre todo, ¿no? 2 cruces, pulso débil, pero no puede obliterarse. 3, lleno, aumentado, no puede obliterarse. Y 4 cruces, saltón, aneurismático, ¿verdad? Entonces, ¿qué patología puede presentarse, ¿no?, alguna alteración de lo que estamos mencionando? Ya hemos señalado, ¿no?, el filiforme, obviamente, ¿no?, la presión de pulso aquí va a estar muy disminuida, ¿cierto? Y fundamentalmente en aquellos pacientes que pierden volumen, pacientes que están en shock hipovolémico, ¿no?, ya sea por cualquier causa. Entonces, no, y dificultad, ¿no?, para ver la amplitud del mismo, ¿no? Será apenas perceptible. Después otros términos que señalan el pulso parvus, ¿no? El pulso parvus es un pulso débil, ¿cierto? No tiene
esa rama ascendente, como vimos al inicio de la diapositiva de la característica del pulso, una rama ascendente, ¿no? Y una rama descendente. Acá, en el pulso parvus, es apenas también, ¿no? Palpable. ¿Por qué? Porque pues, la rama ascendente no asciende, ¿no? Lo que debe hacerlo de manera normal. Otros términos que se señala es el parvus y tardus, ¿no? O sea, es pequeño y tarda, ¿no? Para llegar a su punto máximo. El parvus y Seller, en la anterior, sobre todo, ¿no? En las valvulopatías, una de ellas es en la estenosis aórtica. El parvus y Seller, ¿cierto? Es pequeño, pero de rápido ascenso y el descenso, ¿no? Que ya hemos señalado, sobre todo, ¿no? En las patologías de insuficiencia mitral, ¿no? Por regurgitaciones. Excepto las carótidas, todos los pulsos deben palparse de manera bilateral y simultánea, ¿no? Excepto las carótidas, por algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta más adelante. Y entonces, otra de las características que tenemos que observar es la igualdad del pulso, ¿no? O sea, la amplitud debe ser similar. Sin embargo, en algunas patologías, por ejemplo, en el pulso paradójico y el pulso alternante, esto no es así, ¿no? Y vayamos acá entonces en el pulso paradójico. Bien, ustedes ya hemos señalado, ¿no? Que en la inspiración, ¿no? Y cómo, ¿no? Nuevamente, no hay una regularidad, no hay una igualdad, ¿no? De las personas. Y esto se magnifica acá más abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir, no, el pulso paradójico? En realidad, no es que lo vayamos a identificar mediante ¿no? La palpación del pulso en la arteria radiales, es un poco difícil. Lo realizamos con el esfigmomanómetro. Entonces, colocamos en nuestro brazalete y vamos a observar, ¿no? Insuflamos, vamos a obtener ya la presión sistólica. Entonces, el paciente está respirando, obviamente, no está haciendo apnea, ¿no? Y observamos, ¿no? Que cuando inspira, hay un descenso de la presión arterial sistólica menos de 10 mil normal. Y cuando expira, nuevamente vuelve a sus valores anteriores. Ahora, se dice paradójico cuando la inspiración va más allá, ¿no? De los 10 milímetros de mercurio. Por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, ¿no? En el derrame pericárdico, en la pericarditis constrictiva, ¿no? Y otras consideraciones ahí mencionadas. Lo otro es en la igualdad, dice, ¿no? Habíamos dicho el pulso alternante. Entonces, esto lo vamos a ver. En la siguiente diapositiva, ¿no? Pero vamos a terminar esto porque quiero avanzar acá en la diapositiva. Entonces, acá tenemos que ¿no? La amplitud es igual, ¿cierto? Es igual, todos, ¿no? Sin embargo, es un pulso grande y saltó, ¿no? Grande y saltó, ¿no? Entonces, la amplitud está aumentada, ¿cierto? ¿En qué situaciones el pulso lo observamos de esa manera? Entonces, acá tenemos cuando una persona está haciendo una actividad, ejercicio, en la ansiedad, en la fiebre, en el hipertiroidismo, en la rigidez o aterosclerosis aórtica, ¿no? Entonces, más o menos, si tenemos que magnificarlo, sería pues un pulso de 3 pulsos. El otro pulso que también tiene una amplitud bastante pronunciada es lo que llamamos el pulso en martillo de agua, pulso de Corrigan, pulso Magnus. Y fundamentalmente, según lo que se señala acá en la diapositiva, ¿no? En el conducto arterioso permeable y en la insuficiencia aórtica, ¿no? El conducto arterioso permeable produce pues, un soplo, ¿verdad? Soplo en el foco pulmonar, ¿no? Llamamos
el soplo en maquinaria. Y en la insuficiencia aórtica, efectivamente, ¿no? Acá se produce también un aumento rápido y una caída rápida. Sin embargo, aquí, bueno, acá en la diapositiva se está dando una muesca. En insuficiencia aórtica no hay la muesca porque la muesca dicrótica representa, ¿no?, el cierre de la válvula aórtica, y en la insuficiencia aórtica no hay cierre, ¿no? Está insuficiente. Entonces sería una rama ascendente y una descendente, igual, ¿no?, sin muesca. Para un ratito que lo puedo avanzar la diapositiva. Ahí está. Ya. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de la igualdad, decíamos que dos patologías que pueden producir ello es el pulso paradójico y el pulso alternante, ¿verdad? Y aquí está graficado, ¿no? Son dos ondas, ¿no?, en las cuales una amplitud y la otra amplitud. Y así, ¿no?, de forma regular, ¿no?, se produce este tipo de fenómeno. Fundamentalmente lo vamos a encontrar en la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Bueno, estos son también, ¿no?, pulsos. Es un poco difícil, ¿no?, poder percibir, ¿no?, la forma de la onda del pulso. Sobre todo, tendríamos que hacerlo en la arteria carótida, que está más cerca del corazón. A mí se me hace un poco, ¿no?, difícil, ¿no?, palparlos. Entonces, acá, sobreponiendo las ondas de pulso, observamos, ¿no?, cómo es esta que está mucho más amplia, ¿no? Miren ustedes, este de insuficiencia aórtica, ¿no? Aquí la presión de pulso va a estar aumentado, ¿cierto? ¿Cuál sería su intensidad? Obviamente 3 cruces, 4 cruces, ¿no? Se va a palpar, ¿no? El pulso carotídeo normal es el que está acá, ¿no?, en azulito, ¿cierto? Eso es lo normal. Y mire usted, ¿no?, la diferencia con el pulso la onda, la forma de la insuficiencia aórtica. Evaluación del pulso carotídeo. Bueno, aquí hay bastante letra, pero está resto, ¿no? Antes de palpar el pulso carotídeo, la onda del pulso carotídeo, la onda de la pulsación de la zona de la carótida, tenemos que auscultar, ¿no? Hay que auscultar, en primer lugar, en busca de soplos. Si se detecta un soplo, no se debe palpar la arteria carótida, pues si hay una placa de colesterol, la palpación puede producir un émbolo, sobre todo en pacientes ancianos. Palpar la arteria carótida, entonces colocamos el dedo índice medio sobre el cartílago tiroides. Entonces, esto es importante, ¿no?, para lo que van a hacer su video. Miren ustedes, porque decíamos, ¿no?, el primer ruido está sincrónico con el pulso carotídeo, ¿no? Y entonces, cuando dicen, señalan el pulso carotídeo, un poco que ahí no lo señalan correctamente. Y acá tenemos, ¿no?, entonces los dedos índice y medio sobre el cartílago tiroides del paciente y se desliza en dirección lateral, entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Debe sentir las pulsaciones de la carótida inmediatamente internas al músculo esternocleidomastoideo. La palpación debe hacerse en la parte baja del cuello para no ejercer presión sobre el seno carotídeo, ya que si ello es así, va a producir un descenso reflejo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y por ello no se recomienda no palpar en simultáneo las dos carótidas, ¿no?
por lo antes señalado, sino por separado. Una vez evaluado ya la arteria carótida derecha se mantiene en la misma posición, bueno, hacemos la misma técnica en el lado contralateral. Bueno, una gráfica sobre el mismo, ¿no? El pulso humeral o el pulso braquial, de igual manera, es importante, ¿no? En realidad se puede palpar en la cara interna, ¿no? En la cara medial, inmediatamente por debajo del vientre o del tórax, ¿no? Pulso humeral o pulso braquial es igual, ¿no? Y también se recomienda, ¿no?, que se perciba con los pulgares, ¿no? Para aplicar presión progresiva sobre el mismo hasta que se siente la fuerza sistólica más. Es importante. Ahí tenemos, ¿no?, de manera para ver, ¿no?, la simetría. El pulso femoral, ¿no? Básicamente en algún punto equidistante entre el tubérculo del pubis y la espina ilíaca anterior superior, ¿no? Prácticamente en el borde externo del triángulo, ¿no?, del río pubiano. Y debe haber una sincronización entre el pulso femoral y el pulso radial. Tiene que estar sincrónico, ¿no? Si no hay esa sincronía, obviamente podemos decir, ¿no?, que cualquier retraso del pulso femoral debe hacer sospechar la posibilidad de una coartación de aorta, ¿no? La coartación de aorta produce hipertensión arterial secundaria, o sea que tiene una causa. El 90% es idiopático, pero hay un 10% que sí tienen causa. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la coaorta. El pulso popliteo, ¿no? Miren ustedes, hay que flexionar, ¿cierto? Hay que flexionar la rodilla. Y la parte posterior es con ambas, ¿no?, ambas manos y una presión moderada, parte, ¿no?, la parte externa del tendón del bíceps pectoral, ¿ya? En los pulsos tibial posterior, ¿no?, por detrás, ¿no?, del maleolo interno, que tiene unas particularidades que las dos arterias pueden igualmente ser evaluadas simultáneamente. Y este procedimiento, en algún porcentaje, acá se señala 15%, de las personas normales no se palpa, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Hagan ustedes, ¿no?, entre los familiares. Sin embargo, en la ausencia de pulso tibial posterior en pacientes mayores de 60 años, es el posible de una arteriopatía periférica obstructiva, ¿no? Por eso cuando llega un paciente diabético nos vamos rápidamente, ¿no?, al pulso pedio y al pulso tibial posterior. Entonces, cuando estamos allá pasando visita, decimos al interno, a ver, palpe la arteria tibial posterior y el interno no sabe por dónde queda la tibial posterior, ¿no? Entonces ya tenemos aquí localizado. Pulso pedio, de igual manera, debe ser con facilidad en el surco se palpa entre el tendón del extensor largo de los dedos y el extensor corto del dedo, ¿no? El primer dedo y el tendón extensor de los 4 siguientes. Entonces, en ese espacio, ahí vamos a encontrar el pulso, la arteria pedial, la arteria pedial. Como habíamos señalado al inicio, en realidad también hay que auscultar las arterias, ¿no? Ya hemos señalado que cuando hacemos, previo a la palpación, hay que auscultar la arteria carótida, ¿no?, por las consideraciones antes mencionadas. Y también podemos tratar algunos hallazgos de algunas patologías, sobre todo en la aorta abdominal, ¿no?, donde colocamos, ¿no?, cuando hay un soplo del mismo, a 5 centímetros por encima del ombligo, ¿cierto? Va a haber un soplo aórtico, se coloca el diafragma del estetoscopio en la línea media del abdomen a unos 5 centímetros por encima del ombligo. Cuando queremos buscar un soplo renal, ¿no?, puede ser la única pista de una estenosis de la arteria renal, que también es causa
¿no?, de hipertensión arterial secundaria, estenosis de la arteria renal, ¿no?, causa de hipertensión arterial, le damos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y va peor todavía, no existe nada, no hay ningún beneficio. Entonces, y encontramos este soplo, por ello, ¿no? Entonces, hay un problemita, ¿no? Hay una estenosis. ¿Y dónde lo podemos ubicar? Igual, ¿no? La auscultación se hace a unos 5 centímetros por encima del ombligo y a 2.5 centímetros a la derecha y a la izquierda de la posición media. Entonces ahí colocamos el diafragma del estetoscopio. Sin embargo, algunas consideraciones es que el soplo tiene que ser sistodiastólico, ¿no? Sistodiastólico. Dice casi el 60% que hipertensión renovascular, causa secundaria de hipertensión arterial, tiene este tipo de soplo, ¿verdad? Entonces, es importante la auscultación, tal y conforme lo señala la diapositiva por las consideraciones mencionadas. Una gráfica es mucho mejor que lo que estamos mencionando de forma oral, ¿no? A 5 centímetros colocamos ahí y escuchamos, ¿no? Si hay un soplo tanto en la sístole y en la diástole, ¿no? ¿No? La posibilidad, ¿no?, que haya, pues, a lo mejor un aneurisma de aorta abdominal, ¿no? El llenado capilar también es una forma, ¿no?, que nos permite ver, ¿no?, si hay una buena permeabilidad, ¿no? No hay insuficiencia en la parte distal. ¿Cómo se realiza? Pues, bueno, una presión en la parte distal, ¿no?, de la uña. Entonces se blanquea, pues, el lecho capilar aplicando esa presión mantenida durante varios segundos, y luego se libera la presión y se observa el tiempo transcurrido hasta que la uña recupera su color, ¿no?, previo, ¿verdad? De manera completa. Normalmente este llenado debe tardar 2 segundos. Sin embargo, en algunas patologías, ¿no?, puede durar mucho más. El test de Allen también es importantísimo para ver, ¿no?, la permeabilidad de la arteria cubital. Muchas veces queremos canalizar la arteria radial, porque queremos, por ejemplo, ¿no?, tomar una muestra para gases arteriales. Entonces punzamos la arteria radial, o en su defecto, a veces hay paciente que tiene fístula arteriovenosa por diálisis, o en cuidados intensivos se tiene que colocar una cánula, ¿no?, en la arteria radial para obtener, ¿no?, el registro de la presión arterial de manera directa, y entonces tenemos que hacer previamente a estos procedimientos el test de Allen, ¿no?, para ver la permeabilidad de la arteria cubital. No vaya a ser que la permeabilidad de esta esté comprometida, y vamos acá a hacer también un procedimiento que puede, pues, también alterar la permeabilidad, y va a haber problema en la parte de la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a realizar este procedimiento? Es fácil en realidad. Entonces, uno, con la palma del paciente mirando hacia arriba, comprima las arterias radial y cubital con los 2 dedos, tal y conforme se señala en la gráfica. 2, pide al paciente que cierre y abre el puño 5 veces antes de dejar abierta la palma, ¿no?, blanqueada. 3, libere la presión solo en la arteria cubital, ¿no?, acá. Y observe, ¿no?, para comprobar si se produce reperfusión palmar en 4 o 5 segundos. Si no se produce la reperfusión palmar, sospecha insuficiencia de la arteria cubital y no punce, ¿no?, la arteria radial, ¿no? Entonces, es para ver, ¿no?, la permeabilidad de la arteria cubital, ¿no? Entonces, este procedimiento nos permite, ¿no?, hacer a lo mejor algún tipo de iatrogenia, ¿no? Al inicio habíamos hablado de la relación brazo-tobillo, ¿verdad? Y bueno, aquí les traigo esta gráfica que nos permite, ¿no?, conocer en detalle qué significa ello. Habíamos señalado que en los pacientes con enfermedad arterial periférica, sobre todo en los asintomáticos, ¿no?, este índice brazo-tobillo nos puede indicar que el paciente ya tiene algún tipo de compromiso en la perfusión de las arterias. ¿Y cómo se obtiene? Básicamente de la siguiente manera. Ustedes ven en la gráfica a la izquierda, que tiene un esfigmomanómetro,
¿no? Tal y conforme realizamos, ¿no? La presión arterial, la toma de presión arterial, y las partes también, ¿no? Tercio distal, ¿no? De los miembros inferiores, de igual manera. Entonces tomamos, ¿no? La presión arterial. Ejemplo, la presión arterial salta, ¿no? A nivel del tobillo, y la presión arterial a nivel braquial. Entonces, en el primero dio como resultado 92 milímetros de mercurio, y en el segundo 164 milímetros. Y hacemos una relación, ¿no? Y obtenemos un resultado 0.56. Y esto lo llevamos a una tabla y se señala acá, ¿no? 0.56 va a estar aquí, acá, entre 0.41 y 0.70. ¿Y qué concluimos con ello? Que hay una moderada obstrucción. Miren ustedes, moderada obstrucción. A lo mejor, ¿no? Encontramos otro paciente que va a estar en 0.71, 0.9, hay una obstrucción leve. Y el paciente está asintomático, no tiene claudicación intermitente, no hay palidez de miembros inferiores, no hay frialdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, con este método podemos identificar, ¿no? El compromiso, ¿no? de la luz del vaso en este tipo de pacientes, ¿no? El índice brazo-tobillo, que es relativamente fácil. Muy bien. Entonces, con ello hemos tratado, ¿no? De abarcar todo lo que concierne a lo que es la semiología, ¿no? De arterias. Al respecto, si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, Entonces, vamos a disculpe. proceder. Sí, Ay, sí. disculpe. Adelante, por favor. Usted había Andrea. mencionado, sí, usted había mencionado sobre el pulso parvus tardus que se daba en Ajá. estenosis aórtica. Sí, sí, sí. Sí, se da o sea, en todos los niveles de estenosis aórtica, sea leve, grave o en algunas. Obviamente, ¿no? Ya, en la estenosis aórtica, ahí vamos la semiología, ¿no? Del soplo. Ahí vamos a ver. Es un soplo localizado en foco aórtico, ¿cierto? Uno. Dos. ¿Es en sístole o en diástole? Es en sístole. Ya. ¿Es en protosístole, mesosístole o telesístole? Es en mesosístole. O sea, no enmascara ni el primero ni el segundo ruido. ¿Dónde se irradia? Hacia la carótida. La intensidad del soplo puede ser de 1 a 6. 3 sobre 6, 4 sobre 6. Si tiene 4 sobre 6, ya tiene frémito, ¿cierto? ¿Qué más, cómo se manifiesta el soplo de la estenosis aórtica? Se manifiesta clínicamente. 1, con dolor torácico. 2, con síncope o presíncope. Y 3, como insuficiencia cardíaca. Como presíncope o síncope, o sea, los desmayos, desvanecimiento. ¿Por qué crees que se desmaya el paciente con estenosis aórtica? Porque el gasto está disminuido. Y si el gasto cardíaco está disminuido, obviamente la onda de pulso va a estar disminuida. Es decir, la amplitud ¿no? de la rama ascendente, ¿cierto? Va a estar disminuida. Entonces es un pulso parvus, pequeño. Y tardos, ¿no? Porque para alcanzar su máxima, ¿no? altura, tarda. Y por eso es que el pulso es en mesosístole. No es a nivel, ¿no? al inicio de la sístole, la protosístole, sino en la mesosístole. Ahí está. ¿Por qué? Porque tarda. Conclusión, es parvus y tardos. Ahora, la pregunta. Está en función, ¿no? a la disminución de la anillo valvular. Claro. Si estamos hablando de que el anillo valvular es menos de 1 centímetro cuadrado, entonces es un cuadro severo y probablemente, ¿no? El pulso diferencial va a estar más reducido, es más evidente, ¿no?
A diferencia, por ejemplo, ¿no? En la insuficiencia aórtica, que es la contraparte, la amplitud es mucho más, ¿no? Es mayor. Por eso que es, usted, ¿no? Le toma la presión, ¿no? Y tiene alguna duda, ¿no? Que sea una insuficiencia aórtica y encuentra, ¿no? 160 con depresión, con 70 de diastólica, ¿no? La presión de pulso está amplia. En la estenosis aórtica, ¿cómo va a encontrar la presión arterial? ¿No? 90-70, ¿no? 90-80, o sea, disminuido. Y eso nos permite decir que los pacientes con estenosis aórtica ¿no? Se encuentra, ¿no? La presión diferencial o presión de pulso disminuida. No sé si me he dejado entender, por favor. Sí, sí, doctor. Gracias. Voy a amarles la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, en la enfermedad arterial periférica también hay, ¿no? Para hacer el diagnóstico están los criterios. Fontaine se escribe, ¿no? Criterio de Fontaine. Y ahí seguramente más adelante lo podemos, ¿no? En el curso lo podemos comentar. ¿No? Ahí es puntuación, ¿no? Tantos puntos, ya. Entonces, una enfermedad arterial periférica. Algunos pacientes llegan, ¿no? Ya llegan a establecimiento, a los hospitales ya con una isquemia crítica, ¿no? Con necrosis, ¿no? En los tercios distales. Y entonces, ya pues es una amputación. Los diabéticos, igual, ¿no? Además que en los diabéticos hay la neuropatía diabética, la infección pie diabético. Entonces, llegan solamente para amputación. La primera causa no traumática de amputación es por diabetes mellitus. Diabetes mellitus es la primera causa traumática. De manera que siempre hay que no estar ¿no? Evaluando, ¿no? Y no solamente no amputando, ¿no? Que prácticamente es, ¿no? Ya es un estadio final, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, por favor. Muy bien, entonces, siendo ya cerca de las 8 de la mañana, yo les agradezco por la paciencia que me han escuchado y será hasta una próxima. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego, Hasta doctor. luego, Muchas gracias, doctor. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias.